admonished him in a time of his life. Su vida estaba hecho un desastre en el momento. And his life was made a disaster at that time. En el capítulo 11 de Samuel, primera de Samuel. And chapter 11 of 1 Samuel. Perdón, segunda de Samuel. 2 Samuel. Hay un tiempo donde David cometió un gran error en su vida. There was a time when David made a great mistake in his life. Las batallas antes, los triunfos antes, And his battles before and his triumphs before. dirigidos por la presencia y la pasión por la presencia de Dios. And directed by the presence and the passion for the presence of God. Era apasionado por hacer la voluntad de Dios. He was impassioned to do the will of God. Tocaba el arpa con una unción poderosa. And he would play the harp with a powerful anointing. Cuando ese arpa sonaba, los demonios no resistían. And when that harp sounded, the demons could not resist. Pero no era el arpa ni tampoco era David. And it wasn't the harp and it wasn't David. Era Dios en David. Dale un aplauso a It Dios. was God in David to give back to the Lord. Pero David representaba un hombre temeroso de Dios. And David represented a man who was fearful of Un God. hombre inclinado a la presencia de Dios, humillado a su presencia. And a man who was inclined to the Spirit of God and would come to Teniendo the cuidado de cada detalle en su persona para agradar a Dios. and taking care of every detail in his life for the person of God. Siendo apasionado por Dios y valiente en su presencia. And being impassioned by God and courageous in his presence. Cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Accomplishing the purpose of God in his life. Pero un día David But one day David, le llegó el espíritu de pereza. the spirit of slothfulness came. Le llegó el espíritu de desánimo. And the spirit of lack of Y energy. se dejó opacar por ese espíritu en su vida. And he allowed himself to be opaque by that spirit over his life. No fue a donde tenía que ir. He didn't go where he was supposed to go. No escuchó el llamado de ir a donde tenía que ir. And he did not hear the calling where he needed to go. Y prefirió quedarse dentro de su margen o de su contorno. And he decided to stay in his own place. Y llegó entonces la tentación a David. And so temptation came to David. David se dejó llevar por la tentación. And David let himself be led by the temptation. Y hace que la tentación arrope su mente y corazón. And he allowed that temptation to cover his mind and his heart. Abre una grieta en su corazón para que entrara lo que no debía de entrar. And he opened a space in his heart to allow to enter what he was not supposed to enter. Cuando se deja entrar algo al corazón, los ojos se ciegan. And when you allow something to enter your heart, your eyes are blinded. Se desvía nuestra mente, nuestra vista, perdón. And our eyes go astray. Ya no hay pasión por hacer aquellas cosas agradables a la presencia de Dios. And you stop wanting to do those things that are pleasing before the presence of God. David estaba a la puerta del pecado And David was in the door of sin. y dejó que el pecado lo arropara. And he allowed sin to cover him. Su mente fue tocada, And his mind was touched. su mente fue arropada con aquella tentación And his mind was wrapped up with that temptation. y procedió a su tentación. And he went on to his sin. Un pecado lleva a otro pecado, And one sin goes to another sin. tratando de ocultar su pecado. And he tried to hide his sin. Porque ese es el problema de mucha gente. And that's the problem for many people. Cuando nosotros comenzamos a ocultar nuestras faltas, And we start to cover creemos que our nadie nos ve. and we think no one sees Y en it. vez de resolver nuestra situación, And instead of resolving our situation, preferimos tapar nuestras faltas. we decide to cover our mistakes. Tratamos de poner algo para entretenernos. And we try to put something to entertain ourselves. Pero el pecado produce más pecado. But sin produces more sin. Sabemos que el pecado de David fue tomar una mujer ajena. And we know that the sin of David was Betsabé no era su mujer. Betsabé was not his woman. El que entra en el pecado comienza a traicionar. And those who enter into sin start to betray. Porque había un hombre fiel a David. Because there was a man who was Un hombre faithful. dispuesto a dar la vida por David. A man who was willing to give his life for David. Un hombre que prefería hacer la voluntad del rey antes de hacer su propia voluntad. And he wanted to do the will of the king before his own will. Y a ese hombre el rey lo traiciona. And
that man was betrayed by the king. no solamente toma a su mujer, Not only does he take his sino wife, que al enterarse que el pecado produjo un nacimiento en el vientre de una mujer, but caused the sin to make a creature in her womb. y al enterarse, en vez de reaccionar para bien, reacciona para mal, And to instead of deciding for good, he decided for evil. y hace una decisión And he makes a decision de poner al hombre fiel, to put the faithful al man, hombre que estaba hombro a hombro con él, man who was shoulder to shoulder with him, al hombre que estaba dispuesto a dar la vida por él, a man who was willing to give his life for him. lo pone frente a la batalla. And he puts him in the front of the battle. Y aquel hombre pagó con su vida su fidelidad. Dale un aplauso a And Dios. that man pays with his life his faithfulness. Cuando paga por su vida, When he pays with his life, David trata de ocultar lo ocurrido. David tries to cover what happened. Pero ¿qué se le escapa a Dios? But what is escaping God? ¿Qué se le puede escapar a Dios? What can escape God? Yo quiero que le diga a alguien, a pesar de todo, Dios te ama. And I want you to tell someone, even then, Y Él does not love siempre you. está dispuesto a restaurar nuestras vidas. And God is always willing to restore our lives. Él siempre está dispuesto. Bueno, la Biblia dice que su mano nunca se ha cortado para bendecir. And the Bible says that his hand never is cut to bless. Él no corta su mano, Él la extiende. He does not pull back his hand, he extends it. Los que escondemos las manos somos The nosotros. ones who hide our hands are us. Dios quiere restaurarnos y nosotros cortamos la mano hacia atrás. And God wants to restore us and we pull our hand back. Pero David But David es confrontado por el profeta Natán. is confronted by the prophet Nathan. Y en esa confrontación, And in that confrontation, Dios señala su pecado. God points out his sin. Se cree entonces que es donde surge el Salmo 51. And that's where Psalm 51 is searched. Donde David, cuando recibe la reprensión por parte del profeta Natán por medio de Dios, And so when David receives that admonishment through the prophet Nathan before God, entonces reconoce su condición. then he recognizes his condition. El corazón de David es un desastre. And David's heart is a disaster. Está descompuesto. It is out of place. Se sentía como muerto. He felt like he was dead. La alabanza no era la misma. And his praise wasn't the same. No era que había dejado de alabar. It doesn't mean that he stopped praising. No era que quizás dejó de cantar. It's not that he stopped singing. Pero cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, todo es apariencia. And so when you're outside of the will of God, then everything is just for appearance. Aparentaba estar bien, pero no estaba bien. He appeared that he was okay, but he was not. Aparentaba. Dios bendiga. Un aplauso a esa hermosa familia que tuvo por And ahí. God bless that beautiful family that just entered. Qué bueno verlo. It's good to see them. Aparentaba estar bien, y ese es el problema, querido hermano, que a veces estamos mal y queremos aparentar que estamos bien. And so that's the problem, brothers, that sometimes we're not okay and we appear as if we're okay. Y cuando tú comienzas a aparentar que estás bien, comienzas a hundirte. And so when you start to behave as if you're okay, you start to sink. Se va la pasión, Passion, se va la love, presencia, presence, se va la esencia. the essence. Adoras a Dios, pero no sientes. You praise God, but Te you don't miras a feel it. orar y parece que estás vacío. And so you feel like you're empty. Comienzas a tratar de dar algo, pero la vasija como que le falta algo. And so you try to give something, the vessel seems to be missing something. Como que no fluye, Like it doesn't flow porque nos falta algo. because we're missing something. Dígale a alguien, algo te falta. And so someone Algo te falta. Dígale a alguien en esta casa, algo te falta. And in this house, something is missing. La Biblia especifica que Dios, aleluya, te bendice a ti el público cuando hay un escondite, donde hay un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de palabra, un tiempo de escondida con Dios. Dios te bendice el público. Dale un aplauso a Dios. And when you have a hidden place with Gloria, God, God blesses santo. you in public. En ese tiempo del pecado de David, And in that time of the sin of David. algo que me gusta de David, la Biblia dice que el corazón de David era conforme al de Dios. And so one of the things that the Bible says that his heart was conformed to God. Pero Dios nunca pecó. But God never sinned. Dios no aplaude el pecado. God does not applaud sin. Dios no influye para el pecado. God does not move towards Si sin. usted intenta decir que a veces usted pasa alguna situación que está fuera de la voluntad de la palabra de Dios en pecado, eso no es prueba, eso es pecado. And so if you do something outside of
of the will of God is not a trial, it's sin. No todas las cosas que nosotros pasamos es por voluntad de Dios. A veces por la propia voluntad suya, fuera de la voluntad de Dios. Dale un And aplauso a so Dios. not everything that happens to you is of the will of God, but sometimes it's because of your will outside of God. Y siempre el culpable nunca somos nosotros. And always the one who's to blame is never us. Culpamos a Dios a veces, culpamos al diablo, culpamos al vecino, culpamos a alguien, porque alguien tiene la culpa. Dale un aplauso a And Dios. so we fault God, we fault our neighbor, we always fault someone because somebody is at fault. Pero la amonestación de David, cuando David es confrontado por el profeta Natán, And the confrontation from Nathan, David cayó en tiempo. David came in the right time. David entendió su condición. David understood his condition. David entendió: mi corazón está hecho un desastre. And David understood that his heart was a Cometí disaster. adulterio, He committed adultery. cometí homicidio He committed homicide. y permití que la depravación del pecado estuviera en mi corazón. And he allowed the privation of sin to be in his heart. Abrí la puerta a que entrara aquello que no debía de entrar. I opened my heart to those things that should not have entered. Dígale a alguien a su lado: es tiempo de que comiences a cerrar las puertas a aquello que contamina tu alma. And now it tells someone it's time to close the door to those things that contaminate. Nadie dijo nada. No one said anything. Dígale a alguien a su lado: es tiempo de que comiences a cerrar las puertas a aquello que contamina tu alma. Dale un aplauso a Tell Dios. someone next to you, you have to start closing the doors of those things that contaminate your soul. Ahora póngase de pie y vaya donde alguien y dígaselo. Póngase de pie. Now stand to your feet and tell them. Y dígale a alguien: es tiempo de cerrar las puertas a aquello que contamina tu alma. And tell someone it's time to close the door to that thing that contaminates your Ahora sí se lo digo. Now you already said it. ¿Cuántos adoran a Dios ahora? Den un aplauso a Jesús. Now, Es una advertencia de Dios para estos tiempos. it's a warning of God for this time. Hay tanta cosa corriendo por ahí, usted tiene que cuidarse. And there's so many things that are happening. And you have to David permitió que el pecado llegara, David allowed for sin to pero come. a la amonestación de Dios, But the admonishment of God, David le dice a Dios: David says to God, mi corazón está hecho un desastre. my heart is made a disaster. Y es donde le dice a Dios entonces: cree en mí, oh Dios, And so that's when he said to God, create in me, O God, un corazón limpio. a clean heart. Porque el corazón de David se había contaminado. Because David's heart had been contaminated. Pero David dijo: yo no me voy a quedar en esta condición de tener el corazón contaminado. And David said, I'm not going to stay with my heart that it is contaminated. Yo no quiero sentirme como muerto. I don't want to feel like I'm dead. Porque créame que cuando usted tiene y ha acostumbrado a estar en pasión en su presencia y ha tenido ese tiempo de devoción con Dios y llega una condición a su vida, usted no se siente bien. And so when you have had passion with God in your heart and something like this happens, you don't feel good. Como que los pensamientos no se alinean. And so that like your thoughts don't line up. Como que quiere llegar a ese propósito de gloria y se acuerda de los tiempos pasados. Yo antes estaba en la presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando adoraba a Dios. Yo me acuerdo cuando llegaba al altar. Yo me acuerdo cuando en casa cerraba la puerta, me tiraba de rodillas y comenzaba y sentía la presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando iba en el carro y tenía que parar el carro porque la presencia de Dios se metía dentro del carrito. And so I remember when I was in God's presence, and even in the car, I would feel God's presence. Pero ¿cuánto hace que no sientes eso? But how long has it been since you don't feel ¿Cuánto that? hace, gloria al Señor, que estás pagando en condiciones y lo que se oye de tu boca es la queja? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué no sucede lo otro? ¿Por qué no sucede aquel evento donde yo sentía y Dios me hablaba? Gloria al Señor, y venía alguien, me tocaba y Dios me hablaba y a veces no tenía que tocarme nadie. And so that time when I would feel your presence and no one had to touch me. Yo me levantaba, me acuerdo con pasión, tiraba la frisa para el lado, me levantaba corriendo y decía: voy para la casa de papá. And so I would leave my blanket behind and I would say, I'm going to go to the house of my father. Pero ahora en vez de frisa tenemos bloques. And so now that those blankets have blocks on them. Parece que las frisas se pegan a la almohada y la cabeza también y los pelos también.
And so it looks like our body gets close to that blanket and even our hair. Y andamos en la vida cojeando sin mirar el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. And so we are limping in our life and not seeing the purpose of God in our Se life. nos deshacen las cosas en las manos. Le oramos a Dios y pensamos que Dios no nos escucha. And so our things Gloria, are Santo. undid on our hands, and then we think that God is not listening. Miramos la ventana y dice, Señor, por favor, contéstame. Yo te estoy hablando, yo necesito de ti, yo necesito. Y con el corazón siendo un desastre. And we look at the window and say, God, I need you. And our heart is a disaster. ¿Por qué llegamos a tener un corazón en un desastre? How is it that we come with a heart that is a disaster? El corazón no estaba así. Your heart wasn't that way. ¿Cuántos de aquí se acuerdan el día que se convirtieron a Dios? How many of you remember Mira, the nadie se time acuerda. Usted ve. Nadie levantó la mano. Nobody raised their hand. ¿Cuántos se acuerdan del día que se convirtieron a Dios? How many of you remember the day that you got converted to God? ¿Y cuántos de los que se convirtieron a Dios eran como el arroz blanco? And how many of you, when you converted to God, were like white rice? Estaban en todas. You were in everything. Mi pregunta hoy es, My question today hoy is, día, ¿te sientes bien en todas o no vas a ninguna? how many of you are in everything or Y ahí tú you're in comienzas a nothing? ver la decadencia espiritual en tu vida. And you start to see the low David spiritual sintió ese life. momento porque sintió momentos donde se sintió como muerto. And there was a time when David felt like he was dead. Pero una de las cosas maravillosas es que Dios nunca te va a dejar solo. And so one of the things that are marvelous is that God never leaves you alone. Ahora yo quiero que entiendas esto, Dios se acerca, And I want you to understand something, that God gets Dios te you. habla, God speaks to you. Dios te inquieta, God moves you. Dios se mete en tus sueños, God goes in your dreams. Dios se mete en tu trabajo, God goes in your Dios se work. mete en tu carro, God goes in your Dios heart. se mete en tus labores. God goes in your work. Alabado sea Dios. Praise God. Pero la realidad es, ¿estás tú escuchando lo que Dios te está diciendo? But the reality is, are you listening to what God is saying? Todos los que estamos aquí, los que me están viendo por redes sociales, Dios siempre hace el acercamiento hacia nosotros para indicarnos nuestra condición. Ahora, quien trabaja con la condición eres tú. And so even in social network, God always deals with your condition, but the one who does it is you. Todos los que estamos aquí, los que me están viendo por redes sociales, también saben la condición espiritual, porque ya no eres como antes. Ya la pasión